Unión de Mente, segunda temporada. Todos los miércoles, 6 de la tarde. Mi abuela tenía muy buena sazón. Ella se fue cuando yo comenzaba a hacerme señorita. De buenas que me dejó su recetario donde juntó los colores, esencias e historias de sus viajes. Lo escribió con tanto detalle que casi me chupo los dedos tan solo con abrirlo. Allí guardó los sabores de mi tierra. Clasificación A. Contenido apto para todo público. Hola, sean todos ustedes bienvenidos. Estamos por comenzar una nueva transmisión desde Guanajuato por TV4. Yo soy Jorge Jauregui. Yo soy Cristina Giles y bueno, la danza que veremos el día de hoy es una danza clásica del noreste de la India. Es Manipuri Hagoi Marup. Recuerden que esta transmisión está siendo compartida por la red de radiodifusoras y televisoras educativas y culturales de México que se transmiten por todo el país. Y queremos mandar un saludo a nuestros amigos de Canal 53, de Nuevo León, Radio y Televisión de Aguascalientes, Canal 11, Canal 22, Mexicanal y TV UNAM. También recordarles que nos pueden seguir por nuestras redes sociales, que puede ser Canal 4.1, TV4 Diagonal en línea y también nuestra app TV4. Descárguela y siga con nosotros todas las transmisiones que estaremos haciendo desde la Alhóndiga de Granaditas. Y bueno, estas danzas, George, que vamos a ver el día de hoy, son aparte patrimonio de la humanidad avalado por la UNESCO. Es una danza milenaria que vamos a tener la oportunidad de apreciar hoy a través del lenguaje de los mudras, las manos. Así es, esta compañía está integrada por artistas de reconocida trayectoria que se han presentado en diferentes foros, los más importantes del mundo, con un aproximado de 7,000 presentaciones. ¿Cómo ves, Cristina? 7,000 presentaciones que los han hecho acreedores a diferentes premios. Y bueno, pues ya está la tercera llamada. Estamos comenzando, no se desconecte, quédese ahí viendo. Gracias.
सुरावाशी राधा
마음 지향
कस्तुरी तिलकं ललाटपटले वैखस्थले कौस्तुभमणि नशाग्रे वरमौदिकं करतले वेणुकरे कंकणं सर्वांगे हरिचन्दन सुललितकण्ठे सो मुक्तावली परिवेष्टित विजयते श्रीगोपालचूडामणि
Takati the Guinea, the Guinea, the Kitang, the Guinea, the Takati the Guinea, Takati the Guinea, the Guinea, the Kitang, the Guinea, the Takati the Guinea, Takati the Guinea, the Guinea,
बसंत की पूर्णिमा उबादा राक्षसानगे खल्ले कृष्णना बसंत की पूर्णिमा उबादा Radhika
화목이 사전이 렘제리 공탕니 링읍리라 리까 셋리음이 따위 뚱리음엉다 위 셋리음이 따위 뚱리음엉다 위
ब्रजगी इबेमसी लाक्पीसी लाक्पीसी अईगी करम वाहिन पेलहनगनी येंगो श्री वृंदावन कयादन थीजरिबा है लेखिबिगना लैका फन्न साटकाई इंगलब मलया नुंसिदना तपना तपना सिंब थोंनो हमलगी असिगुमलबा बसंतगी पूर्णिमा सिदा अखोई मयाम लोइनरदुना बसंत रास सानरसी इबुंगो ननाई अखोइना पामजबसु मदुतनी
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Y bueno, pues esta noche hemos gozado de esta expresión propia del noreste de la India, Manipuri Jagoi Marup. ¿Qué te ha parecido, George? Así es, pues aquí se cumple lo que decía el famoso escritor Mark Twain. En la India no hay nada para ver, todo es para interpretar. Y hemos interpretado, hemos visto, nos ha cautivado, nos ha magnetizado la interpretación de estos maravillosos bailarines. Los vestuarios, el color de la música, los mudras interpretados desde las manos de las bailarinas mujeres, que en este caso habría que mencionar que la danza que vimos sobre los hombres tocan un tambor llamado dol, que es este que tiene dos parches en las dos partes, en las partes de los costados, y ellos tocan mientras hacen una danza muy dinámica y bueno, de gran destreza. Es claro. Maravilloso. Y aparte es una danza sagrada, una danza ritual dedicada a la deidad de Krishna. Y ha sido maravilloso ser testigos de este ritual tan increíble. Me pareció increíble, la verdad. Su música, los colores, el color de sus vestuarios fue cautivador. Así es, tuvimos un pasaje por diferentes, digamos, formas coreográficas que tenemos que ver. La coreógrafa, ella es egresada de la Dance Academy de Manipur. Y bueno, pues así como esta noche seguiremos transmitiendo para todos ustedes. Síganos por redes sociales, les recordamos también que estamos a través de la red de televisoras. Síganos acompañando aquí desde este espacio que estaremos transmitiendo todas las noches desde la Lóndiga de Granaditas. Así es, y esto todo dentro del marco del Festival Internacional Cervantino, y pues estamos en el futuro, es hoy, y hoy celebramos con el país invitado que es India. Así que los acompañamos más bien a que nos sigan acompañando aquí a nuestras transmisiones en vivo. Y qué mejor para conocer la ciudad de Guanajuato a través de todos sus foros, de sus plazas, y ver las manifestaciones artísticas que ofrece para todos este festival tan importante. Nos vemos mañana. Mañana estamos nada más y nada menos que con el ballet de Amalia Hernández. Cris, mañana nos vemos aquí. Así es. Los esperamos. Gracias. Algo grande está pasando. Bienvenidos al color, la acción y la música. 200 globos.